Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de los 3 salarios mínimos más altos de Latinoamérica. ¿Qué países son los que tienen el salario mínimo más alto? ¿Y por qué? ¿Por qué países como Perú o Brasil, con una economía tan sólida, no están dentro de este top 3, ni siquiera de hecho en un top 5? Pero vamos al grano. Los países con el mayor salario mínimo de Latinoamérica son Costa Rica, Uruguay y Chile. Como ustedes saben, he estado analizando si dejar o no mi país, y por ello me puse en la búsqueda de buscar qué países eran los que mejor pagaban en Latinoamérica. Y me encontré con esta noticia, una noticia de BBC News, y me apeteció realmente analizarla y reaccionarla con ustedes. Porque claro, existen muchos otros factores por los cuales irse a vivir a otro país. Y obviamente el hecho de tener los sueldos mínimos más altos de Latinoamérica no quiere decir que dichos sueldos sean los mejores del mundo, ni mucho menos que la calidad de vida sea la mejor en estos países. Pero claro, todo generalmente está correlacionado, ¿no? Pero bueno, sin más, acompáñame a reaccionar a este video y a analizarlo. Los países con el sueldo mínimo mensual más alto en América Latina son Costa Rica, Chile y Uruguay. $650 Costa Rica, $550 Chile y $550 Uruguay. Mientras que en Bolivia, por ejemplo, el sueldo mínimo es de $320 y en Perú el sueldo mínimo es de unos $270 si no estoy equivocado. Corríjame en los comentarios si me equivoco. Son 3 de las economías más sólidas y estables de la región, pero las cifras a secas, sin contexto, no reflejan el valor real que tiene ese dinero en cada país. ¿Para qué alcanzan esos salarios? No reflejan el valor real que tiene ese dinero en cada país, exactamente. Muchas veces la realidad es otra cuando hablamos de números y estadísticas. ¿Qué se puede comprar con esa cantidad? En este video vamos a calcularlo en base a 4 indicadores básicos: la canasta básica alimentaria, el costo del transporte, la energía y el del alquiler de una vivienda. Alquiler, uno de los más importantes. Comencemos por Costa Rica, el país con el salario mínimo más alto de $650. Hace 25 años que el país tiene un ritmo sostenido de crecimiento y actualmente es considerado un país de ingreso medio alto. Tenía una de las tasas de pobreza más bajas de América Latina y el Caribe, aunque tras el impacto de la pandemia ha aumentado del 22 al 25%. Es impresionante cómo ha crecido Costa Rica. Yo pienso que nadie puede negar esto. ¿Para qué alcanzan $650? Supongamos que se trata de una familia con un sueldo básico compuesta por 2 adultos y un hijo que viven en la capital, San José. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Costa Rica, el costo mensual promedio de la canasta básica alimentaria es de 58.887 colones por persona, que son $109. Es decir, esta familia de 3 gastaría $327 en la canasta. De los 650, entonces quedan $323. En transporte, el precio de un billete sencillo de ida en bus, que es el medio más común, varía según el tramo, pero en la zona urbana cuesta entre 91 y 65 centavos de dólar. Tomemos el más barato. Si multiplicamos esto ida y vuelta por 3 personas, son $109 al mes. Nos quedan unos $214. Restamos a esto la energía, que en Costa Rica cuesta aproximadamente $35 mensuales. Esto es un promedio. Nos quedan $179. Y ahora restemos lo que más pesa en el gasto de una familia en la capital de Costa Rica, el alquiler. La renta promedio de un apartamento en San José cuesta entre $750 y $1,000. $750 y $1,000. O sea, el alquiler es más alto que el salario mínimo. Ojo a esos detalles. Y claro, aquí pone un ejemplo de una familia de 3, obviamente. Yo pienso que para una sola persona, que como es mi caso, sería mucho más económico. Pero definitivamente el alquiler está por los cielos en Costa Rica. Ahora, claro, debe de depender mucho de la zona en la que se quiera alquilar. Pero de igual forma, este es un promedio y es sumamente alto.
con lo cual con un solo salario básico a una familia no alcanzaría. También hay que tener en cuenta que otros gastos como los de educación en Costa Rica son relativamente bajos, ya que la educación hasta los 16 años es obligatoria y en el sistema público lo financia el Estado. Lo mismo ocurre con la salud, donde la Caja Costarricense de Seguro Social garantiza el acceso universal a la salud, por lo que el país tiene uno de los gastos de bolsillo en salud, es decir, lo que se gasta en medicinas o seguros privados, más bajos de América Latina, de $425 anuales per cápita, según la OCDE. Chile. Pongamos que esa misma familia de 3 personas vive ahora en Santiago de Chile, un país con un crecimiento sostenido hace décadas y con cifras macroeconómicas exitosas, aunque frenado también por el efecto de la pandemia y donde la pobreza ronda el 14.2% según los datos de la CEPAL. Tenemos que tener en cuenta que Chile ya no es esa potencia que decía ser. Sus indicadores principalmente han bajado mucho. En algún punto llegó a estar en la cima de esta lista en Sudamérica, por ejemplo. Hay que decir también que su modelo, principalmente criticado por su desigualdad, fue el centro del descontento que llevó a un estallido social en octubre de 2019. En Chile, el salario mínimo está fijado en 440.000 pesos, que son unos $550 mensuales, luego de que el gobierno de Gabriel Boric impulsara el mayor reajuste del salario mínimo en casi 30 años en el país. En Santiago, la capital, la renta de una vivienda en un barrio periférico puede ocupar más del 60 o el 70% del salario mínimo. Tomemos el valor más bajo, con lo que a la familia le quedarían unos $220 después de pagar el alquiler. $330 por un alquiler. Bueno, está mucho más económico que en Costa Rica, sin duda alguna, pero sigue siendo algo alto, seamos sinceros. La canasta básica de alimentos, que aumentó un 13.6% en el último año, cuesta unos 63.000 pesos, unos $78, que por 3 personas serían $234. Me han dicho que la comida también es muy cara en Chile. ¿Esto realmente es cierto? Si alguien de Chile está viendo este video, por favor respóndame en los comentarios. Ya estamos en cifras negativas y aún falta por contar la energía, que en un hogar promedio ronda los $40. En cuanto a transporte, el pasaje de ida combinado metro y bus cuesta alrededor de 92 centavos de dólar, aunque esto varía según la hora y la edad. Entonces, para un mes, 3 personas necesitan alrededor de $150 para transporte. Por lo tanto, un solo salario básico también se queda corto para esa familia en Santiago de Chile. Una familia de 3 personas en Santiago de Chile queda totalmente en pérdida. Una familia de 3 personas en Santiago de Chile no podría vivir con el salario mínimo, que son $550. Todo esto me hace pensar que se ha vuelto muy costosa la vida en Chile. Y claro, si nos ponemos a pensar, el alquiler es uno de los factores más importantes, ya que si bien es mucho más económico que en Costa Rica, no tomamos en cuenta que el salario mínimo es mucho menos que el de Costa Rica. Y bueno, si ya nos ponemos a sumarle la canasta familiar, la energía y el transporte, realmente apenas nos alcanzaría para vivir con el salario mínimo de Chile. Además, en Chile también deben cubrir gastos de seguro médico, ya que cuenta con un sistema de salud mixto entre público y privado y tiene un gasto de bolsillo de más de $1.600 por persona al año. Carísimo. Ese es un factor muy importante y eso es algo que Costa Rica tenía público. La salud en Costa Rica es totalmente pública, al igual que en Bolivia. En Perú no estoy informado al respecto. ¿En Perú la salud es totalmente pública? ¿O también es un mixto como en Chile? Es decir, 4 veces más que Costa Rica. En cuanto a la educación, también es un sistema mixto, donde el Estado garantiza que sea gratis hasta la educación media. Uruguay. Ahora, esa misma familia, pongamos que vive en Montevideo, Uruguay. Un país que tiene un alto ingreso per cápita con bajos niveles de desigualdad y pobreza. Tiene la tasa de pobreza más baja de América Latina con un 5.1%. Según el Banco Mundial, su clase media es la más grande de América Latina y representa más del 60% de su población. El salario mínimo en Uruguay es muy parecido al de Chile, es de 21.106 pesos, que son unos $550. Pero al mismo tiempo Uruguay tiene uno de los costos de vida más altos en la región. Por ejemplo, si lo comparamos con su vecino Argentina, los precios son un 94% más altos. ¿Y para qué alcanza este salario mínimo? La canasta básica alimentaria en Uruguay ronda los $130, que multiplicado por 3 personas son 390. Quedan $100. La comida es muy cara en Uruguay, por lo visto. En cuanto al transporte, las tarifas varían mucho, pero oscilan entre $1.75 y 36 centavos.
Estimando $1 por pasaje para 3 personas durante un mes serían $164. Se acaba el presupuesto y aún no hemos pagado la renta, que en promedio en Montevideo es de 18.849 pesos, que son unos $499. ¡Wow! ¿Por qué la renta es tan cara en algunos países? Son $500 de renta. O la energía, que en promedio le cuesta unos $60 a un hogar en Uruguay. En contraste, los gastos de salud y educación son bastante bajos. El Sistema Nacional Integrado de Salud es financiado por un fondo público, único y obligatorio, por lo que tiene uno de los gastos de bolsillo más bajos de América Latina, mientras que el sistema educativo público uruguayo es gratuito en todos sus niveles. El salario mínimo es un precio significativo, pero que tiene una connotación social muy importante también. Te dice mucho de cuánto valora la sociedad a sus trabajadores y cuánto espera que sea lo mínimo que gane para poder cubrir con sus necesidades. ¿Cuánto valora la sociedad a sus trabajadores? Exactamente eso es lo que demuestra un salario mínimo. Por eso es tan importante y por eso me pareció sumamente interesante analizar este video. Como vemos, incluso en los países con los salarios mínimos más altos, no es fácil llegar a fin de mes. ¿Y en tu país hay salario mínimo? Cuéntanos de cuánto es, déjalo escrito aquí abajo en los... Muy pero muy interesante video. Y realmente corto y preciso. Pero bueno, con este video nos dimos cuenta que si tenemos una pareja y un hijo, no podemos mudarnos a ningún país de Sudamérica, a ningún país de Latinoamérica, mejor dicho, ya que principalmente los alquileres son demasiado altos, desproporcionados en algunos casos. Y bueno, todos estos ejemplos que vimos eran ejemplos de personas locales. Es decir, eran ejemplos con personas que viven dentro del país, que son de ese país. En el caso de ser extranjero, obviamente los precios varían al momento de llegar, porque tienes que comenzar desde cero. Y muchas veces llegas sin ni siquiera un trabajo, sin ni siquiera ese sueldo mínimo, con tan solo tus ahorros. Así que es muy importante también ver los otros factores. El factor vivienda es sumamente clave. Por ejemplo, en Perú, ¿cuánto cuesta un alquiler de un monoambiente, de un departamento pequeño para una persona? ¿Cuánto costaría el alquiler de un departamento así? Porque claro, yo realmente estoy analizando muy seriamente mudarme a Perú. Y todos estos factores son muy importantes y quiero averiguar cada uno de ellos. Por ejemplo, yo tengo muy en cuenta que los alimentos en Perú, comparados con otros países, son mucho más económicos. Ese es un factor totalmente positivo. Ahora, me faltan los datos de la vivienda. Luego, respecto a la hospitalidad, a la forma en la que te reciben, tengo muy en cuenta que los peruanos son muy hospitalarios, te reciben de la mejor manera, eres prácticamente tratado como uno más de ellos y existe muy poca discriminación, bueno, hasta donde tengo entendido, así que ese es otro factor muy positivo por los cuales estoy tomando esta decisión. Y ahora claro, también está el canal de YouTube, ya que la mayoría de mis suscriptores son de allá y últimamente mi contenido también se está convirtiendo en un 70%, 80% diría yo, de Perú. Así que esta es una de las principales razones por las que me apetecería mucho mudarme ahí. Pero claro, antes tenemos que alcanzar la meta de los 50,000 suscriptores. Así que suscríbete si no estás suscrito. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opinas acerca de los salarios mínimos en cada país? ¿Qué opinas acerca de Costa Rica, Chile y Uruguay? Si tú tuvieras la oportunidad de irte a vivir a algún país de Latinoamérica, ¿a cuál sería? ¿A cuál de estos 3 países te mudarías? ¿O a qué parte de Latinoamérica en general te irías a vivir? ¿Qué tan importante crees que es para un país tener un salario mínimo elevado? Obviamente que vaya acorde a las condiciones de vida de cada país, porque cada país es un mundo. Y como vimos en el caso de Costa Rica, aunque el salario mínimo en comparación a otros países es muy alto, en Costa Rica apenas alcanza para vivir. Lo mismo pasa en Chile y en Uruguay. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios, dale un like al video si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.